Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. Por no haberse arrepentido, le decía: bienvenidos hoy, 15 de julio de 2025, día en que nosotros tenemos que tomar en cuenta si hemos arrepentido o nos hace falta un arrepentimiento. Pues que cada día debemos arrepentirnos de nuestros actos para poder estar junto al Señor, como dice el Salmo: busquen al Señor y vivirán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros, por no haberse arrepentido. Les decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran realizado los milagros que se había hecho en ustedes, hace tiempo que se hubiera hecho penitencia, cubierta de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso que Tiro y Sidón para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás acumbrada hasta el cielo? No serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros en ti se había hecho, quizás estaría de pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí hay un reclamo. Hay un reclamo donde dice: Jesús se puso a reprender. Cuando la Escritura dice reprender, es algo duro, dolorosa a escuchar estas palabras. Como que Jesús no tuviera una ética, porque ahora en este tiempo la gente habla de ética. No hay que hacer mal a nadie. O también la filosofía dice: no haces, el concepto es: no hay que hacer mal a nadie. Así, en la filosofía: no hay que hacer nada a nada. No, si a ti no te gusta que te hagan daño, tú no lo vas a hacer daño a la persona. Y otro dice la ética. La ética es hacer quedar bien con todos. Es no lastimar a las personas. Pero Jesús nos hace un reclamo a nosotros. Jesús nos dice: ay de ti, que empieza a maldecir a las ciudades. ¿Por qué? Porque nos dice también: si nosotros, sabiendo que tenemos que tener un arrepentimiento y no lo hacemos, el Señor también nos reclama al día de hoy. No solo para las ciudades que mencionaba. Miren, decía esta palabra aquí: empezó a reprender. En la Biblia, Jerusalén dice, vamos a ver lo que dice la Biblia Jerusalén, siempre en el 24 dice, a maldecir. Se puso a maldecir a las ciudades. La otra Biblia latinoamericana nos dice también algo que nos dice: comenzó a reprochar. Y en la otra Biblia, mira lo que a mí me gusta de esta Biblia, la Biblia de nuestro pueblo: recriminar. Recriminar a las ciudades. ¿Qué es recriminar? Es salir, es maldecir, es sacar de su mente, sacar del lugar. Mire cómo dice el Señor a esas ciudades. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho tantos milagros en esas ciudades y no se arrepintieron. Vaya, para esas ciudades sí, porque no se arrepintieron. Ahora nosotros de este tiempo, ¿tenemos un arrepentimiento? ¿O estamos lo mismo como cuando iniciamos, que cuando decimos hoy,
creo al Señor, hoy le voy a servir al Señor, hoy voy a estar sujeto a la iglesia, hoy no soy un mandamás, hoy no soy el que da importancia a mis servicios, o eres al revés. Y es un problema en el tiempo de hoy. Jesús lo aniquila, saca de su mente a esas ciudades por no arrepentirse, porque nos dice claramente, dice esta Biblia, entonces empezó a recriminar a las ciudades donde había realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Nosotros tenemos un milagro. El milagro es que todos los días tenemos alimento, algunos no. Pero tenemos un trabajito, tenemos una familia, tenemos dónde vivir, tenemos un ambiente saludable, ni frío ni calor. El sol nace casi de las 18 horas o 15 horas en el día, donde podemos hacer todo lo que queremos hacer. Todos esos milagros, esas bendiciones que Dios nos da, pero sin embargo no tenemos un arrepentimiento. Ahí está el problema. Conociendo la palabra del Señor y no nos arrepentimos, hay un problema grave. Pero para esas ciudades, ¿por qué sabían? ¿Por qué el Señor había maldecido o había reprochado en cara? Que por qué no se arrepiente sabiendo que Jesús ha hecho tantos milagros ahí. Pero del comienzo, esta ciudad estaba maldecida. Pero lo vamos a ver en el Evangelio según San Juan. Capítulo 12, versículo 37 dice, ¿por qué el Señor reprenda? ¿Por qué el Señor reprocha? ¿Por qué el Señor recrimina? Dice, aunque había hecho tantos señales delante de ellos, no creían Él. Hay tantos milagros que se ha hecho y no lo creían a Él. Y a nosotros hemos visto muchos milagros. Tan solo tener una familia integrada es un milagro. Tan solo ver la gente trabaja, va en la iglesia, camina, vive, es un milagro del Señor. Tenía que cumplirse lo que he dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿a quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron revelados los caminos del Señor? ¿Por qué no podían creer? Isaías lo había dicho también. O sea, se había anunciado, se les había anticipado las cosas buenas y no creyeron. Y a nosotros tantas veces, tantos retiros, tantas formaciones y aún todavía no nos da el coco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es una pena. Mire, también nos dice siempre el Evangelio de San Juan, solo que ahora es capítulo 15, versículo 24. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos obras que nadie hizo jamás, no sería culpable de pecado. Oiga lo que dice. Si el Señor no había hecho un milagro, y hay muchos han tenido milagros, y como yo platico con mucha gente y me dicen, ay, si supiera tantos milagros que ha hecho el Señor, y por eso estoy con Él. Pero, y pregunto, ¿está dentro de la iglesia o no está dentro de la iglesia? Porque los milagros se pueden dar a cualquiera. Porque Dios compadece, porque Dios da a todos, nos ama, a buenos y malos. Pero las obras del Señor tiene que ser testificado el corazón de las personas por medio de la fe y en una sola fe. No podemos haber una fe dividida. Entonces, estos milagros o este arrepentimiento que hayamos tenido es por el camino correcto del Señor. No podemos por otros caminos o por otras doctrinas, porque sería una confusión de las personas. Pero si aquel se sanó porque andaba en otras religiones, pues yo también me voy a ir ahí. Entonces empieza a desviar la fe. Entonces no es, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que en los milagros que hemos tenido tiene que ser genuinos de parte de Dios
dentro de su iglesia, dentro del rebaño, dentro de las ovejas. Tiene que ser ese milagro para que muchos creerán que el Señor sí hace milagros en cualquier tiempo. Amén. ¿Qué más dice? Así cumple la palabra que se puede leer en su ley. Me dieron sin causa alguna. Vamos a ver qué dice. El Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 58, dice, como no creía en él, no hizo allí muchos milagros. No creía en él, allí no hizo muchos milagros. Sí, realmente, no, cuando nosotros nos demos la espalda al Señor, el Señor nos abandona. El Señor nos deja a un lado como un padre que si el hijo no quiere, pues hijo, te puedes ir de la casa. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres cambiar? ¿Cuál es el problema? Ahí está. Entonces, esa es la razón de que nosotros debemos creer en el Señor. ¿Por qué estos países, por qué esas ciudades maldició el Señor? Porque desde el comienzo había un problema. Estos países, o sea, estos lugares o ciudades, dice la palabra, es que había una ciudad próspera. Era un pueblo muy bueno económicamente, pero sin embargo no creyeron al Señor. Miren lo que encontramos aquí en Isaías capítulo 23, versículo 9. Esto lo habían tramado Yahvé en los ejércitos para echar abajo todo su prestigio, para humillar a los más grandes del mundo. Ahora el campo, ahora hija de Tarsis, no hay más puerto. Yahvé extendió su mano sobre el mar para derribar a las grandes potencias. Él dio una orden referente a Canaán: sus fortalezas serán destruidas. Y le dijo: ya no triunfarás más, hija de Sidón. Muchacha que ha sido violada, levántate y márchate a Kidum, y ahí tampoco tendrás tranquilidad. ¿Qué dice esa ciudad? Se llama Canaán, pero que también nos dice aquí Sidón. Ahora vamos a ver también Jeremías 47:4 dice: porque ha llegado el día en que serán aniquilados todos los filisteos, en que Tiro y Sidón verán derrotada hasta sus últimos aliados, si Yahvé exterminará a los filisteos y los restos de la isla de Confort. Aquí nos menciona la ciudad de Sidón. Tiro y Sidón eran países, eran ciudades prósperas económicamente, y por eso el Señor los humilla para ver, porque no cree, porque era un lugar pagano, nos dice aquí la referencia de las Sagradas Escrituras. Pero vamos a estos países. Dios humilla a la gente. ¿Por qué? Porque creyendo, por ser rica económicamente, humilla a los otros pueblos. Ahí está el problema, como pasa en este tiempo. ¿Cuántos países ahora que son los mandamás? Pero así se ha visto el mundo. ¿Qué podemos hacer? Pero lo único nosotros como cristianos es que el Señor también nos reprocha cuando ustedes y yo no nos cambiamos de corazón, cuando ustedes y yo siguiendo lo mismo, de no hacer las cosas como el Señor quiere. Esto no es nada fácil, porque día tras día nosotros tenemos que buscar al Señor. Nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que conocer qué es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Qué es lo que debemos caminar? Como decía en estos días, no sé si el día lunes o el día domingo, decía aquel doctor de la ley, le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para encontrar la vida eterna? La respuesta del Señor, ¿qué ves? Que lea la Escritura. La respuesta del Señor le dio una parábola de aquel hombre que fue maltratado, casi muerto en un camino. Pasó un levita, pasó
un sacerdote, pero el samaritano sí pudo atender. Porque el doctor quería conocer, quería hacer pruebas al Señor. ¿Cuál es la respuesta? Y a veces nosotros nos preguntamos también, Señor, ¿cómo voy a hacer yo para salvarme? Pero tenemos que caminar conforme los preceptos del Señor. Tenemos que respetar las cosas de Dios, también las cosas sagradas, porque son parte del camino cristiano. El magisterio de la iglesia tiene sus doctrinas, también hay que respetar las cosas, los objetos sagrados, también hay que respetarlo, porque son camino para estar caminando en este mundo para llegar al cielo. ¿Qué tenemos que hacer? Sabiendo y conocemos y no lo queremos cumplir, lo mismo pasa con Tiro y Sidón. El Señor les dijo, los reprocha, los echa en cara. ¿Por qué no era arrepentirse? Debería arrepentirse, allí habría más milagros, pero como no se arrepienten, serán castigados como Sodoma y Gomorra, dice, ¿verdad? Entonces, queda como una inquietud. ¿Tenemos ya el camino para irnos o tenemos que arrepentirnos? Yo diría, tenemos que arrepentirnos día tras día, porque siempre cometemos más algún pecado, porque en Apocalipsis dice, nadie podrá entrar al cielo si tiene una mancha o si tiene un pecado. Tiene que ser íntegro para poder entrar en el reino de los cielos. Dios es bueno y tan bueno que siempre nos invita a que debemos reconocer su palabra, que debemos creer en su palabra, como nos dice aquí San Juan 12:37, aunque había hecho tantas señales delante de ellos y no creía. Hemos visto, hemos estado, hemos recibido el cuerpo de Cristo y aún todavía nos estamos confundiendo nuestros servicios, estamos confundiendo a la gente, estamos ver que hay gente que viene a la iglesia como que tiene más fe que el servidor. Es un problema grave. Es un problema grave porque la gente tal vez viene a adorar, viene a disfrutar una prédica, viene a disfrutar a la alabanza, mas los servidores están lejos de Dios. Cuidado. Tenemos que buscar al Señor cuando más somos los verdaderos adoradores al Señor para dar testimonios de Él, para que el Señor no nos vaya a reprochar. Que el Señor los bendiga.